se deschaban con sus lemas, si viviera, votarían por Perón. Cambiamos al día viernes hoy porque Paulo tenía clase en el día de ayer. Está teniendo clase, me dijo, martes, miércoles, jueves, viernes, todos los días prácticamente. Bueno, Paulo Bota ya lo conocemos, es especialista en relaciones internacionales, es doctor por la Universidad Complutense de Madrid, es docente universitario de la UCA y USAL. Y fuiste docente también en la Escuela de Defensa, ¿no? Soy todavía docente en la Escuela de Guerra Conjunta, en la especialización y en la maestría. En la Escuela de Guerra Conjunta, perfecto. Bueno, entonces, la charla de hoy, la clase de hoy, es un pedido que le hicimos frente a un mundo supuestamente convulsionado. ¿Y cuáles serían esas consecuencias para nuestro país? Y yo digo supuestamente convulsionado porque a mí hay algo que me hace ruido, que es que cuando mataron gente, muchísimo más, en Irak, por ejemplo, no parecía que el mundo se convulsionaba, ¿no? Me parece que ahí hay algo para pensar, si toda esa convulsión también no responde a determinados intereses. Bueno, Pablo, te dejo, adelante, te escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Hugo, Claudio y los organizadores por invitarme a estar aquí con un grupo de amigos, colegas y tratar de pensar el mundo desde nuestro lugar, desde la Argentina, que siempre es un ejercicio que necesitamos. Yo básicamente he preparado un par de puntos que me parece que son importantes que tengamos en cuenta cuando estamos analizando. No voy a ingresar al análisis del conflicto en Ucrania en sí, si quieren, bueno, podemos hablar algo al respecto, pero lo único que puedo decir es que va a ser, me da la sensación de que va a pasar a la historia como un conflicto donde hay una enorme cantidad de errores de percepción. ¿Sí? Si lo tengo que decir de una manera muy simple, diría de esa manera, diría, Ucrania se equivocó al creer que Rusia no iba a reaccionar desde el punto de vista militar, y hoy se encuentra enfrentando un conflicto que está generando una destrucción, no solamente humana, sino también en términos de la infraestructura, de la cual le demandará años recuperarse. Estados Unidos se equivocó al pensar que Rusia no iba a reaccionar ante una vocación de Estados Unidos de acercar a Ucrania a las organizaciones de seguridad como la OTAN. Y creo que Rusia también se equivocó al pensar que Ucrania no iba a resistir de la manera que lo ha hecho en términos militares y que la comunidad internacional no iba a responder de la manera tan rápida como lo ha hecho en poco más de 2 semanas. ¿No? Si ustedes ven, Europa, a pesar de la gran dependencia del gas ruso, ha reaccionado. Los países europeos han enviado ayuda militar, algunos países han señalado que van a gastar más en términos militares. Esto es, yo creo que lo que está pasando no estaba en los cálculos de ninguno de estos tres actores, ni de Ucrania, ni de Rusia, ni de Estados Unidos, y por lo tanto yo estoy consciente de que va a pasar a la historia como creo que un gran ejemplo de errores de percepción que lamentablemente están pagando los seres humanos antes de cualquier otra cosa, ¿no? Entonces eso, después podemos hablar de otros temas, pero para que quede una idea básicamente de cómo lo conceptualizo yo al conflicto que estamos viviendo. Bien, pero estamos aquí desde Argentina hablando de las consecuencias. De esa manera te parecería casi una contradicción, ¿no? Estamos tan lejos que estamos hablando de algo que sucede a miles de kilómetros. Pues es el primer dato. El primer dato es que hoy en el sistema internacional, no hoy, pero hoy lo vemos clarísimo, en el sistema internacional no hay conflicto y no hay situación, por alejada geográficamente que esté, que no pueda influir a nosotros, pero pueda generar una consecuencia en nuestro país. Y eso está más allá
de que nos guste, que no nos guste, que lo sintamos cercano o lejano, que nos ocupemos o que no nos ocupemos, ¿sí? No hay posibilidad de estar fuera del sistema internacional. Y no solamente que no hay posibilidad de estar fuera, sino que lo que sucede, aun cuando sucede lejos, también termina teniendo consecuencias. Y por lo tanto, eso nos llama la atención y nos dice que tenemos que estar tremendamente atentos a lo que sucede más allá de nuestras fronteras. Eso es un tema que aquí en otras ocasiones más de una vez hemos discutido, ¿no? O hemos señalado. Entonces, a veces tenemos una visión política, ¿sí? Tan sesgada, como dicen, ¿no? Mirándonos el ombligo, tan doméstica que perdemos de vista que el mundo, ¿sí?, nos influye a nosotros más de lo que nosotros influimos en el mundo. Y que ese mismo hecho, piensen que Argentina hoy representa el 0.5% del Producto Interno Bruto Mundial. 0.5%, eso es lo que representa nuestro país. Y por lo tanto, si nuestro país representa el 0.5%, está claro, lo que sucede afuera nos influye mucho más de lo que nosotros podemos influir en el sistema internacional. Razón por la cual se seguiría de eso, dirían los clásicos, pues se sigue que hay que estar muy atento acerca de lo que está sucediendo, porque en realidad probablemente nosotros estemos haciendo nuestros planes y después nos lo cambien. ¿Por qué? Porque el mundo ha cambiado y el mundo nos influye a nosotros más de lo que nosotros estamos influyendo en él. Entonces, el primer punto, ¿podemos hablar del conflicto de Ucrania y su impacto en Argentina? Sí, por supuesto, por este dato que acabamos de mencionar. No estamos fuera del mundo y además el mundo influye muchísimo, muchísimo en nosotros. Y así creo que podríamos, cualquier conflicto, independientemente de lo como recién señalaba Hugo, de la escasa atención mediática que reciba, debería ser visto con interés en nuestro país. A veces son conflictos que no tienen gran atención mediática, pero sí que terminan generando alguna consecuencia, a pesar de que a veces los medios de comunicación no terminen centrándose en eso. Entonces, bueno, ¿qué consecuencias? Si ya nos pusimos de acuerdo en que hay un conflicto, nos pusimos de acuerdo en que ese conflicto puede tener consecuencias en nuestro país, bueno, ¿cuáles son esas consecuencias? Yo creo que ahí, en ese sentido, podríamos hacer una diferenciación que es analítica, más que real, es simplemente como si fueran puntos para generar un debate. El primero es, lo que yo diría, son consecuencias de tipo sistémicas para el propio sistema internacional. Y en este sentido, estamos desde hace años discutiendo dos puntos que en nuestra disciplina le ponemos títulos a veces un poco rimbombantes, pero que no por ello dejan de ser muy, muy correctos. Uno es, ¿hacia dónde evoluciona el orden internacional? Vamos hacia un sistema de carácter bipolar, pero donde en lugar de ser como el bipolarismo de la Segunda Posguerra Mundial, que estaba sobre todo pensado entre Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, estamos hacia un bipolarismo donde hoy en día los grandes ejes son Estados Unidos y la República Popular de China. Esa es una forma de verlo, ¿sí? Estamos mutando hacia un sistema de carácter bipolar. Otros dirán, no, estamos ante un sistema de carácter multipolar, donde no solamente tenemos a Estados Unidos, tenemos a China, tenemos a Rusia, tenemos a Brasil, tenemos a India, Sudáfrica, Turquía, países que, Japón, que son verdaderamente núcleos en el sistema internacional y que del acuerdo entre esos actores, pues emergerán las reglas de juego del sistema internacional. Esto no es un debate académico, no es un debate académico, es un debate en el cual, permítame que lo diga de esta manera casi exagerada, se nos va la vida. Y permítame que se lo explique. Probablemente muchos de ustedes conozcan a un autor que falleció hace poco, lamentablemente del COVID, que es Carlos Escudé, bastante problemático en muchas de las apreciaciones que realizaba sobre historia argentina, historia diplomática y sobre todo el caso de Malvinas. Pero Carlos Escudé, uno de los puntos más importantes de su tesis, que fue primero su tesis doctoral y después se lo fue complementando con el paso del tiempo, él decía que uno de los errores que él veía en la política exterior argentina a lo largo del siglo XX era que la clase dirigente nunca había entendido hacia dónde mutaba el sistema internacional. El ejemplo que él daba clásicamente, de manera más central, es de la Segunda Guerra Mundial. Primero Argentina coqueteó con un sector que después terminó perdiendo la guerra, y después que terminó la guerra, pensó que el sistema que emergía no iba a ser un sistema que se iba a modificar a corto plazo. Y no fue capaz de entender la élite dirigente argentina que el sistema internacional iba hacia un sistema de carácter bipolar
y que en nuestro hemisferio iba a estar Estados Unidos como un actor central. Y que en lugar de buscar una especie de colaboración, y él ponía el ejemplo, como el caso hizo la República de Brasil, nosotros buscamos la confrontación y eso generó consecuencias para la República Argentina. También decía, por ejemplo, que algo similar había sucedido después de la Primera Guerra Mundial, donde la élite dirigente argentina, muy vinculada sobre todo a los intereses agroexportadores, consideró que el papel del Reino Unido en ese momento, la decadencia del Reino Unido era simplemente una cuestión estacional y que no estábamos ante un sistema que iba a mutar de manera fundamental. Entonces, traigo a ejemplo, a colación lo que decía Escudé para señalar esto, es decir, nuestra política depende en gran medida de que podamos hacer un correcto diagnóstico de dónde va el mundo, porque si no nos equivocamos en eso, pues podemos tomar decisiones que terminen siendo lesivas para nuestros intereses. Por tanto, analizar lo que está sucediendo no es un lujo, o no es una discusión vacía, no es algo que tiene que estar reducido pura y ampliamente a los que estudian relaciones internacionales, es algo que debe captar la atención central de los decisores, porque si no entendemos dónde va, probablemente podamos, y no actualizamos el GPS, como digo, podamos tal vez terminar en un camino que no es el mejor para nuestros intereses. Entonces, eso hay que hacerlo sin anteojeras ideológicas, viendo la realidad internacional, aprendiendo de la experiencia ajena, aprendiendo de nuestros errores en el pasado, considerando claramente, teniendo claramente cuáles son los intereses de nuestro país y en función de eso, una vez que tengamos en cuenta cómo está el clima en el exterior, pues actuar en consecuencia. De un país que no tiene una importancia central en el sistema internacional como es la República Argentina, pues para nosotros lo que pasa en el mundo es como el clima. ¿Sí? Nos puede gustar más o menos el frío, nos puede gustar más o menos el calor, pero si afuera está haciendo frío y yo salgo con pantalón corto, me voy a pasar mucho frío. Y si pues afuera está lloviendo y a mí no me gusta la lluvia y salgo sin paraguas, me voy a mojar. Eso es indistinto de que me guste cómo está, es un dato, no es algo que se acomode a mi gusto. Y por lo tanto tengo que estar muy en claro acerca de ver cómo va a estar el pronóstico para mañana, porque ahí se nos van intereses muy importantes. Si nos equivocamos en eso, pues seguramente tendremos problemas. Por lo tanto, esas modificaciones sistémicas que estamos viendo hoy son muy importantes para señalar. Tenemos, por ejemplo, podemos ver un actor como Rusia que actúa utilizando medios militares, y ese es el segundo punto, no es el único, pero sí es el ser Rusia un Estado que tiene un papel central por su responsabilidad preferente por el mantenimiento de la paz y seguridad internacional en el ámbito, por su papel como miembro permanente del Consejo de Seguridad, lo mismo que otros estados que están en esa situación, por cierto, no es el único caso, pero eso nos lleva al segundo punto, ¿no? El primer punto decía, tiene que ver con un reordenamiento del orden internacional. El segundo punto es que hay una erosión de lo que nosotros llamamos el sistema liberal que emergió después de la Segunda Guerra Mundial. Las reglas de juego que todo el mundo más o menos aceptó después de la Segunda Guerra Mundial hoy se encuentran en discusión. Fíjense que el principio, por ejemplo, Naciones Unidas dice que la amenaza del uso de la fuerza y el uso de la fuerza no van a ser aceptados como miembros para que los estados resuelvan sus problemas, ¿no? Y eso no pasa. Después incluso pensábamos que los resultados del uso de la fuerza no van a ser aceptados como realidades políticas y después eso no pasa. Por lo tanto, los principios del orden liberal que creíamos que se podían ser extensivos a todo el orden global, tampoco eso pasa, porque hay estados que dicen, no, bueno, sí, este sistema, la forma, no sé, el sistema liberal democrático está muy bien para ustedes, pero para nosotros no, o los derechos para algunas minorías están muy bien para ustedes, pero para nosotros no. En definitiva, lo que están diciendo es, bueno, mire, los principios liberales se aplican a ustedes, pero no se aplican a nosotros. Y en ese sentido vemos cómo emergen voces que en última instancia están poniendo en tela de juicio los principios del orden liberal. Y por lo tanto, lo que vemos en este caso particular es que hay un reordenamiento a nivel global y que ese reordenamiento se hace o se están generando reglas que no siempre son las reglas que habíamos pensado que eran inamovibles, que habían emergido después de la Segunda Guerra Mundial. Y por lo tanto, eso es un desafío doble, porque no solamente que tengo que entender cómo va a estar el clima,
sino que tenemos que entender qué es lo que el clima me va a permitir hacer o no hacer, ¿no? Porque en el fondo el orden internacional tiene que ver con eso, ¿no? ¿Qué temas se van a discutir, cuándo se van a discutir, cómo se van a discutir? Y tenemos que estar muy atentos, no sea cosas que terminemos aplicando reglas que ya nadie aplica, ¿sí? O terminemos queriendo hacer cosas que van a estar fuera de lo permitido. Y para países como el nuestro eso va a ser tremendamente lesivo para nuestros intereses. Entonces el primer punto es el sistema está mutando, se están generando algunos datos que yo diría casi que son del siglo XIX, ¿no? Ustedes ven en estos días que se habla, ¿no?, de esferas de influencia, como si fueran la política internacional del siglo XIX, ¿sí? Las alianzas militares, hoy aplicadas, por cierto, a las nuevas tecnologías, pero en el fondo esferas de influencia, políticas de contención, todas esas cosas que creíamos, si alguien le toma a alguien que en los años 90 fue encerrado en una habitación y se lo sacan hoy en día, cuando se pensaba en términos de globalización, no entendería estas cosas, ¿no? Porque básicamente la globalización piense que se basaba en algunas ideas simples pero muy atractivas, ¿no? Basada en la idea de que iba a haber reglas y que iban a ser organizaciones las que iban a dirimir las diferencias entre los estados, ¿sí? Sobre todo la gran explosión del poder que tuvo Naciones Unidas en los años 90, sobre todo en las organizaciones de mantenimiento de la paz, etcétera, etcétera. Se basaba en la idea de que los capitales iban a fluir sin ningún tipo de restricción de las unidades estatales. Después de la crisis del año 2008, eso fue tremendamente restringido. Se basaba en la idea de que los bienes y servicios iban a moverse entre las unidades estatales sin ningún tipo de restricción, más que la oferta y la demanda. Estamos viendo que hay en el medio luchas comerciales muy graves y muy importantes, no solamente entre Estados Unidos y China, entre Europa y China, entre nosotros mismos y la Unión Europea. Por lo tanto, ese principio de la globalización de que lo único que uno tenía que tener era un buen producto, un buen precio y después todo lo demás iba de manera automática, hoy por lo menos no se ve, ¿no? Es más, fíjense lo que estamos viendo en este momento. Con ese criterio uno no entiende lo que está sucediendo, porque ese criterio diría, usted, señora Alemania, ¿qué necesita? Gas. Perfecto. Usted, señora Rusia, ¿qué tiene? Gas. Perfecto. Haga el negocio. ¿No? Pero acá vemos que no es así. Dice, no, yo no voy a hacer negocio. Otro dice, no, páguenme en mi moneda, etcétera, etcétera. Por tanto, es que en el fondo es la negación. ¿Por qué? Porque la economía, lo que hay que entender es que siempre, en el fondo, no tiene un papel totalmente separado de la política. La economía depende de la política, ya lo vemos claramente, no es algo simplemente, yo pongo mi precio y veo en función de qué es lo que necesita el mercado y vamos para adelante, como presentan algunas ideologías, yo diría bastante sesgadas desde el punto de vista del pensamiento económico, ¿no? Entonces, eso también se está modificando. Y la otra de las libertades de la globalización, que no solamente que se tenían que mover el capital, no solamente que se tenían que mover los bienes y servicios, sino que tenían que moverse las personas. Y estamos viendo crisis migratorias gravísimas, ¿no? Por lo tanto, imagínense, si ustedes se paran en un aeropuerto, no sé, de Estados Unidos, un país europeo, y le dice, mire, déjeme entrar, usted tiene su visa. No, usted no se enteró que no hay fronteras, que hay libre movilidad. Sí, te va a decir, por supuesto, claro que sí. Está muy bien ese punto de vista ideológico, pero la ideología no es la realidad. La realidad es que los estados cada vez restringen más los movimientos de población. Entonces, ese punto de vista de globalización de los años 90 hoy está verdaderamente en crisis. Los flujos financieros, bienes, servicios, personas, no tienen el futuro que auguraba la globalización de los años 90. Y de nuevo ese es un dato de la realidad, nos puede gustar más o menos, pero eso es lo que estamos viviendo. Entonces, desde el punto de vista sistémico estamos viendo un reacomodamiento del orden internacional que todavía no ha cuajado, y también estamos viendo un reacomodamiento, o mejor dicho, un barajar y dar de nuevo, no de manera tan absoluta, pero lo planteo así retóricamente, de las reglas de juego del orden internacional, en el sentido de que el sistema liberal, lo que nos proponían desde la Segunda Guerra Mundial y después al fin del momento unipolar de los años 90, hoy está de nuevo puesto en tela de juicio. Entonces ese es el primer dato. Consecuencias también podemos ir a otros ámbitos. Por ejemplo, una de las consecuencias que hoy en día está teniendo más
más relevancia, o lo vemos verdaderamente claro, son desde el punto de vista político. Desde el punto de vista político, ¿qué vemos? Vemos algo que algunas escuelas de nuestra disciplina, como se les llama la escuela realista, lo habían dicho muchas veces y que algunos tal vez no habían reparado lo suficiente, pero que lo que guía a los estados son los intereses. No hay los intereses. El Estado es lo que guía su comportamiento en el ámbito internacional, que no son intelectuales, que no es un bien común de carácter global. Los estados se guían por sus intereses y que acomodan sus relaciones en función de eso. ¿Sí? Y que además la realidad cambia. Si ustedes probablemente lo hayan visto, ¿no? Esas imágenes donde se veía el presidente Bush, el presidente Putin bailando, que lo han recibido seguramente en estas cadenas que se arman, pues sí, ¿qué pasó? Bueno, pasaron 20 años y el mundo es otro. Por lo tanto, hay que tener muy en claro esta situación, ¿no? Lo que guía el accionar de los estados son sus intereses, y por eso es fundamental tener en claro cuáles son los intereses que deberían guiar nuestra acción exterior, porque de eso también va a depender en gran medida lo que podamos ofrecer a nuestra comunidad, ¿no? Entonces, políticamente, esa verdad que casi creíamos olvidada, o algunos creían que era una idea que era del pasado y que ya no iba a tener relevancia, pues hoy nos muestra claramente que no es así. Tiene mucha relevancia. Los estados se guían en función de sus intereses y es más, están dispuestos a veces a utilizar la fuerza para conseguirlo, ¿sí? No solamente utilizar las herramientas del derecho internacional, sino incluso utilizar la fuerza socialmente organizada con finalidad política, que es el fenómeno que nosotros denominamos como guerra. Eso existe, ¿sí? Independientemente, de nuevo repito, lo voy a hacer como si fuera una especie de letanía, independientemente que nos guste o no. Desde otro punto de vista, otra consecuencia que creo que es muy relevante es el impacto económico. Y el impacto económico lo vemos hoy, por lo menos, en dos grandes puntos que en estas semanas se han visto particularmente afectados. Uno es la energía. El aumento de los precios de la energía impacta en todos los países, incluyendo en el nuestro, que tenemos una matriz energética que tiene una parte de esa matriz energética depende de las importaciones de energía que podamos hacer. Por lo tanto, en un mercado donde nosotros no ponemos los precios, sino que el precio está establecido por otro, pues nos afecta. Nos puede, de nuevo, no, bueno, yo no estoy de acuerdo con esto, no importa, usted va a pagar un precio que los otros han establecido y eso va a afectar a todas cosas, nuestro crecimiento, las actividades económicas tienen un impacto, etcétera, etcétera. Y otro aspecto donde particularmente lo vemos muy relevante es el aumento que está teniendo algunos bienes, particularmente los alimentos, ¿no? Estos días veía unos análisis donde se señala que están teniendo los alimentos el precio más alto en las últimas décadas. Por lo tanto, eso, fíjense los dos puntos que casi todo Estado debería atender, que es seguridad alimentaria y seguridad energética, hoy en día están afectados. Y tener matrices donde la seguridad energética y la seguridad alimentaria tiene una gran dependencia de los precios del exterior, del mercado del exterior, pues nos afecta. Es cierto que a lo mejor si aumentan los precios de los alimentos puede beneficiar a un sector de la economía, pero también es cierto que después si aumentan los precios de la energía también puede afectar a otro sector de la economía. Y ahí es donde el Estado, como instrumento de gestión de la comunidad políticamente organizada, es quien debe tener muy en cuenta qué cosas hacer y no tocar cosas que pueden empeorar, sino cómo ralentizar los efectos negativos precisamente en nosotros. Y creo que esos dos elementos son clarísimos. Estamos teniendo efectos, no solamente en precios de hidrocarburos, en energética, precios de los alimentos. Estamos teniendo en los países que podemos llamar centrales, en Estados Unidos, la Unión Europea, niveles de inflación como tampoco se veían hace décadas. Y eso también, obviamente, que la inflación termina afectando a nuestra economía. Y por lo tanto, no es que, obviamente, la inflación no digo que tenga que ver con lo que sucede en el exterior, pero digo que se ve afectada. Porque se va a ver afectada porque realmente las propias economías centrales están pasando por esa situación que termina teniendo algún efecto. Entonces, económicamente estamos en un momento muy difícil. Muy difícil. Lo que ha mostrado este conflicto es que las consecuencias, por lo menos hasta donde uno puede vislumbrar, yo no soy economista, pero solamente me baso en algunos datos y algunos estudios al respecto, a veces probablemente desde un punto de vista mucho más profundo un economista lo podría decir, pero hasta donde podemos ver, yo diría que
basándonos en la pregunta que nos tiene esta tarde aquí, no es algo positivo el efecto económico que está teniendo el conflicto de Ucrania. Eso es lo primero que podemos ver. No creo que nadie pueda decir hoy realmente que lo que está sucediendo en Ucrania va a tener un efecto positivo en la economía argentina. Después podemos discutir los detalles, pero en principio yo me quedaría tal vez con ese punto antes que nada, ¿sí? Otro elemento que a mí me parece que es muy relevante y que muestra precisamente cómo estamos imbricados es lo que se llama las cadenas globales de valor. ¿Sí? Hoy no hay lugar para una economía que sea totalmente autosuficiente. Fíjense, hoy Brasil está tratando de ver cómo puede superar, mejor dicho, el condicionamiento que ha derivado del conflicto de Ucrania, porque son muy dependientes de la importación de agroquímicos para su producción de alimentos, ¿sí? Entonces, si no pueden vender los fertilizantes, si no pueden comprar los fertilizantes de Rusia, su campaña se va a ver afectada, ¿no? ¿Y qué estamos viendo? ¿Qué tiene que ver lo que produce un agricultor en Brasil con Rusia? Pues estas cadenas globales de valor, ¿sí? Ya la pandemia, por ejemplo, nos había demostrado un aumento importante en el transporte marítimo, ¿no? Y que eso también terminaba afectando el precio de los productos, sobre todo un país como Argentina, que estamos lejos de nuestros mercados. Esa es la realidad geopolítica básica de Argentina. Argentina está lejos de sus mercados. Por lo tanto, el transporte termina siendo un punto central en el precio de nuestros productos y la posibilidad de que nuestros productos, sobre todo si son productos primarios, pues puedan acceder a algunos mercados con una situación de preeminencia. Por lo tanto, cadenas globales de valor, precio de la energía, inflación, precio de las commodities, de los alimentos, son cosas que hoy en día están impactando y fuerte en nuestras economías y que hay que estar muy atentos al respecto. Y también, yo diría, para sumar un aspecto, más allá de las consecuencias sistémicas, políticas, económicas, las consecuencias de carácter militar, ¿no? Porque en un sistema internacional que no tiende precisamente a la institucionalización y donde los estados crecientemente militarizan sus relaciones, piensen que simplemente en febrero de este año, o sea, hace menos de 8 semanas, pues Francia ha publicado una estrategia donde militariza o explicita los intereses y la utilización militar de los fondos marinos. El primer país del mundo en hacer eso. Nosotros creíamos que los fondos marinos eran de la humanidad, no correspondían a nada. No. Hay un país que está diciendo, mire, nosotros tenemos intereses porque ahí están los cables submarinos que nos garantizan la conectividad, porque ahí está, eso tiene un impacto en nuestra economía, tenemos que estar muy atentos a lo que sucede. Y en el mismo mes de febrero, el Reino Unido publica su nueva estrategia de defensa del espacio ultraterrestre, otro ámbito que creíamos que estaba por fuera de la militarización. Lo que vemos claramente en la actualidad es que las dimensiones que los estados reclaman para sí son cada vez más importantes. No solamente que reclaman las dimensiones clásicas, la tierra, el mar, el aire, sino que avanzan sobre otras dimensiones, ¿no? El ciberespacio, el espacio ultraterrestre, los fondos marinos, los ámbitos comunes, como se denomina en nuestra disciplina, y eso es una tendencia irrefrenable. En los últimos 5 o 6 años ha habido por lo menos 5 estados que han generado, que han militarizado el espacio ultraterrestre, porque hoy no hay sistema de armas que pueda ser verdaderamente utilizable sin la capacidad satelital. Y eso es una realidad, ¿sí? El espacio ultraterrestre también es de interés para los estados, los fondos marinos es de interés para los estados, el alta mar es de interés para los estados, y cada uno lucha por utilizarlo de acuerdo a sus particulares intereses, ¿no? Y seríamos muy naif, muy inocentes nosotros si pensamos que la normativa internacional de la Segunda Posguerra Mundial dice que esos espacios están fuera de la competencia, pues actuáramos en consecuencia. Pero en realidad no están fuera de la competencia entre las unidades estatales. Y de nuevo, lo que nos muestra lamentablemente el conflicto de Ucrania, de nuevo no es una situación que pueda ser de gusto para nadie, pero es una realidad, es que en última instancia, cuando la situación internacional se complejiza, hay dos burocracias técnicas especializadas que son fundamentales. Una es el servicio exterior y otra son sus fuerzas armadas. Cuando las cosas se complican, las burocracias técnicas especializadas encargadas de explicitar los intereses de una comunidad
los otros estados del sistema internacional son esas dos burocracias, y por lo tanto invertir en burocracias técnicas especializadas como son las Fuerzas Armadas y el Servicio Exterior no son, de nuevo, lujos, es una verdadera necesidad. Es una necesidad fundamental, y en ese sentido no son situaciones excluyentes, no, si yo pago jubilaciones no tengo que tener Fuerzas Armadas, o si yo pago escuelas no tengo que tener el servicio exterior, no, es como si uno le dijera, a mi hijo, como le compré zapatillas, también no le doy de comer, no es otra cosa, ¿no? Uno tiene que, ahí precisamente está donde la visión del estadista tiene que jugar con estos datos de la realidad, jugar de acuerdo a las reglas de juego y tratar de sacar lo mejor y jugar lo mejor posible sus cartas. Lo que nos muestra Ucrania precisamente es eso, en última instancia son estructuras fundamentales de los estados, y en un mundo donde está poco dispuesto a seguir reglas, pues son instituciones con realmente hay que considerar. Y esto yo me permitiría hacer una especie de pie de página y diría que yo no tengo una visión militarista, pero sí en el sentido agresivo, pero sí considero que los estados necesitan de sus capacidades militares. Y ahí, cuando uno ve lo que está sucediendo, uno podría decir, mire, cuando uno invierte en Fuerzas Armadas modernas, con realmente capacidades operacionales creíbles, uno está generando altos niveles de disuasión. Y en última instancia, la disuasión no es otra cosa más que cuidar a tu propia población. Porque cuando yo estoy invirtiendo en la disuasión, estoy desincentivando a que otros puedan ejercer la fuerza en contra de mi Estado, que en el fondo es en contra de mi población y mi infraestructura. Por lo tanto, en ese sentido, invertir en estas burocracias técnicas especializadas para aumentar los niveles de disuasión, en el fondo es un beneficio para nuestra sociedad, no es una carga para nuestra sociedad. ¿Sí? Eso me parece que creo que lo que estamos viendo es fundamental. Yo siempre hago hincapié en la idea de que del sistema internacional lo que tenemos que hacer es aprender de la experiencia ajena. Si aprendemos de la experiencia ajena, vamos a capitalizarlo, ¿no? Uno no tiene que aprender todo por la experiencia propia, que generalmente, como decía un político argentino, pues o llega tarde o cuesta caro. ¿Sí? Aprendamos de la experiencia ajena, y ese caso me parece que lo que está sucediendo es tremendamente relevante. Por lo tanto, eh, desde el punto de vista militar hay mucho para aprender, y sobre todo para considerar que un país como la Argentina, que nosotros nos definimos como el octavo, no solamente lo definimos, es una realidad, que somos el octavo país del mundo en extensión territorial, que tenemos un litoral atlántico verdaderamente importante. Ahí veo el mapa que pone Hugo de la proyección occidental de Argentina, centrado en la República Argentina, o que nos definimos como un país de carácter bicontinental. Pues si tenemos eso y lo reclamamos como propio, pues ¿por qué no dar los pasos para tratar de asegurarlo y defenderlo en uso preeminente para nuestra población? Entonces, eso es otro elemento. Y después también yo diría que hay consecuencias de carácter social, para terminar con lo que estamos viendo en este conflicto, y tienen que ver con que no solamente lo que se mencionaba al inicio, que mencionaba Hugo, el papel que tienen las redes sociales, que le dan visibilidad a algunos conflictos, les quitan visibilidad a otros conflictos, lo cual es una realidad, que en el fondo lo único que hacen es replicar intereses, ¿no? Lo veo a Rogelio, un amigo, pero me acuerdo entonces de eso que decía Chester, donde decía que el periodismo es el arte de escribir entre los anuncios, ¿no? Y eso es una realidad, ¿no? El periodismo escribe entre los anuncios, sería muy inocente pensar que precisamente no hay intereses en la forma en que se presentan algunos temas y se dejan de presentar otros, pero bueno, socialmente las redes sociales tienen un gran papel, le dan visibilidad a algunos conflictos, le quitan visibilidad a otros. En ese sentido no hay que ser inocentes y tenerlo en claro. Pero también el conflicto de Ucrania nos muestra algo. Eh, Creo que no ha sufrido, no ha generado la debida atención. Mire, en un país se han generado casi 4 millones de refugiados, independientemente de que ese sea el estatus o no. Vamos a decir que hay 4 millones de personas que han debido abandonar el país en función de los conflictos, ¿no? Para que ustedes tengan una idea de qué estamos hablando, en 4 años de conflicto fuerte en los Balcanes, a inicio de los años 90, se generó 1 millón de refugiados. Aquí en 4 semanas, se generaron 4 veces más.
¿sí? Desde el punto de vista humanitario es verdaderamente una catástrofe, ¿sí? Una catástrofe. Y también una destrucción de infraestructura importantísima. Una destrucción de infraestructura, si se ven las fotos de algunas ciudades, pues se verán verdaderamente que va a haber que reconstruirlas casi desde cero, ¿sí? Hasta que vuelvan a ser realmente, que puedan volver a ser utilizables por la población. Pero me voy a centrar pura y exclusivamente en lo social. Mucha de esta población que ha debido retirarse, ha debido salir de su país debido al conflicto, pues seguramente tendrá que buscar dónde vivir. En este momento los países europeos han demostrado ser muy abiertos a la hora de recibir a estas personas. No es una cuestión solamente de que los reciban, estas personas necesitarán educación, salud, alimentos, etcétera, etcétera, y muchos de ellos se van a incorporar a los mercados laborales porque lo van a hacer. Aquí vemos algo que es importante, es aquellos que seguramente tengan la mejor formación, muy probablemente consigan un trabajo y va hasta que haya una reconstrucción de la infraestructura, va a pasar mucho tiempo. Y no me animaría a decir que el mismo número de personas que ha salido de Ucrania debido al conflicto es el mismo número de personas que va a regresar ni en cuánto tiempo. Probablemente haya lo que nosotros a veces llamamos una especie de fuga de cerebro, en este caso porque haya gente que por el acto de fuerza se haya tenido que ir, encuentre trabajo, porque de algo hay que vivir, y probablemente pase un tiempo hasta que pueda regresar. No podemos cuantificarlo, pero sí lo podemos decir. Y eso nos habla de otro punto, una consecuencia, y es el activo más importante que tiene un país es su población. Y ahí es donde tenemos nosotros, me parece que es un tema central. Estos días ha tomado Estado Público estos informes donde dicen que las tasas de natalidad en Argentina siguen bajando. Tenemos una población, o sea, nuestra población crece cada vez menos entre los distintos censos nacionales, crece cada vez menos, atraemos menos inmigrantes por la propia situación de inestabilidad que vive nuestro país en términos económicos, en términos sociales. La población, de acuerdo a las pruebas internacionales, también tienen menores niveles de preparación en lengua, en matemáticas, ¿sí? Tenemos un bajísimo nivel de egresados en materias de ciencias duras, que son la base. Hoy en día, cualquier sistema económico es tecnológicamente intensivo. Eso me parece también pensarlo, ¿no? Lo que está viviendo Ucrania debido a una situación de fuerza, nosotros lo estamos viviendo debido a una mala gestión social y política. Entonces me parece que en ese sentido nos estamos empobreciendo, porque la cantidad de jóvenes que están saliendo del país, la cual yo no me animaría a condenar, ni mucho menos. Cada uno trata de buscar lo mejor para su propia vida. No hay nadie puede ponerse en juez de eso. Tratan de pensar lo mejor para sí mismo y para sus familias. Pero sí que es cada persona que emigra es un empobrecimiento en términos generales para nuestra sociedad. Y no lo estamos viviendo por un conflicto, ¿no? Lo estamos viviendo por otras cuestiones que podrían ser mucho más fáciles de solucionar, fáciles entre comillas, entiéndase, por supuesto, ¿no? Entonces, creo que el conflicto de Ucrania nos muestra estas aristas, ¿no? Hay cambios sistémicos, cambios y impactos en la economía, impactos de carácter político, impactos de carácter militar, impactos de carácter social. Nosotros deberíamos estar viendo todo esto que sucede y estar preparándonos, porque eso nos va a afectar independientemente, como les estoy diciendo, que nos guste o no. Y eso nos llama, y con esto quiero concluir, la atención sobre algo, que me parece que nuestra clase dirigente de manera transversal le cuesta entender. Una clase dirigente que no, no quiere ver la relevancia que tiene el contexto internacional. Para países como el nuestro, saber lo que sucede fuera, por el impacto que puede tener, que es totalmente asimétrico con respecto al impacto que nosotros podemos generar, no es un lujo, es una necesidad. No es un lujo, es una necesidad. Si nosotros no vemos lo que sucede fuera, nos va a sorprender la realidad, nos va a agarrar con el paso cambiado, nos va a agarrar con la guardia baja, como ustedes quieran denominarlo. Por lo tanto, un debate político que vea al exterior en términos de buenos o malos, un debate político que traslade al exterior nuestras propias categorías políticas, y diga que uno que es, no sé, más cercano a tal partido, el otro es más cercano a tal partido.
un debate político que simplifique el sistema internacional es un debate político que, que nos va a sorprender. Es un sistema político nuestro que no entiende lo que está sucediendo afuera o que lo ve de una manera tremendamente simplista. Por lo tanto, para países como el nuestro, entender lo que sucede en el ámbito internacional es una necesidad profunda. Es una necesidad profunda. Y ahí eso requiere que todos los actores sociales estén involucrados. El ámbito académico, las universidades, los centros de estudio, el sector empresarial, el propio sistema político. Tiene que haber, porque mientras más cabezas piensan, siempre es mejor, ¿no es cierto? Eso nos dice la realidad. Y por lo tanto creo que deberíamos trabajar por una mayor comprensión del sistema internacional. Si no, vamos a tener una visión que es totalmente equivocada. El año pasado, creo que lo decíamos aquí en este evento, es como si uno quiere hacer una casa y le va al arquitecto, vamos al arquitecto con la idea y le decimos, mire, yo quiero hacer una casa que tenga grandes ventanales, que esté hecha de madera o que esté hecha de piedra. El arquitecto le va a decir, el arquitecto le va a decir, es muy bueno lo que usted me dice, ahora bien, dígame, ¿dónde está la casa? ¿Está arriba de una montaña? ¿Está en el campo? ¿Está en la playa? ¿Dónde está? Porque de eso va a depender muchas de las características que usted quiere tener en su casa. ¿Dónde sale el sol? ¿Dónde va a estar la ventana? ¿Entiende? Eso es, creo que todos los que estamos aquí alguna vez hemos pasado por algo similar. Y lo mismo le pasa a los países. Países como el nuestro, entender un sistema va a determinar en gran parte cuáles son nuestras opciones de desarrollo. No puede haber un proyecto político nacional que se haga de manera totalmente aislada sin considerar las condiciones del sistema internacional. Y por eso, saber mucho de lo que pasa en el sistema internacional nos puede ayudar a calibrar, nos puede ayudar a aprender de la experiencia de los demás, nos puede ayudar a plantear cosas de la mejor manera, nos puede evitar esto, ¿no? El otro, hablando ahí de cuestiones recién, de cuestiones militares, yo doy clases en escuelas de guerra conjunta, pero hay un dato básico, ¿no? Por ejemplo, hasta hace unos meses, algunos sectores, particularmente en la Fuerza Aérea, planteaban digamos, el interés en comprar material de origen ruso. Eso hoy en día se ha modificado. ¿Sí? Hoy es imposible. ¿Sí? ¿Y eso qué cambió? ¿Nuestro interés, nuestras necesidades? No, cambió un dato de la realidad que hace que no. Y incluso me animaría a decir más, estos días que ha terminado una nueva etapa de la campaña antártica, Argentina con helicópteros de origen ruso, pues la próxima campaña antártica tiene que empezar a pensar qué va a pasar. ¿Sí? Entonces, en cuanto al mantenimiento de los mismos. Por lo tanto, digo, esto lo vemos como un ejemplo muy claro, muy chiquitito, ¿no? Pero ver lo que pasa en el mundo es fundamental. Plantear, hacer política sin pensar la política internacional es fundamental. Es algo que alguien dijo hace mucho tiempo, ¿no? La verdadera política es la política internacional, ¿no? Por lo tanto, parece un dato que lamentablemente olvidamos, y que creo que esto que está sucediendo nos debería hacer reflexionar al respecto. No con una vocación simplemente de querer enseñarle a nadie lo que tiene que hacer, sino simplemente notando que hay ciertos puntos en el sistema internacional pues, que reclaman atención, y que si no lo hacemos, pues lamentablemente los errores de los dirigentes no lo pagan los dirigentes, los errores de los dirigentes lo terminan pagando los pueblos. Entonces, en ese sentido, una clase dirigente que esté muy atenta al contexto internacional es lo mejor que nos puede pasar. Una clase dirigente que piense que Argentina puede generar todas sus opciones políticas de manera totalmente separada a lo que pasa en el mundo es un proyecto de país que está destinado al fracaso, porque es un proyecto de país que no considera el principal insumo, que es la importancia del contexto en el cual nosotros estamos. Bien, muchas gracias. Concluyo aquí. Bueno, gracias, Pablo. Aprovechemos si hay preguntas, que somos relativamente poquitos, para formularla. ¿Quién se anima? Yo me anoté, yo me anoté. Dale, me anoto para preguntar. Bien, Horacio, dale. Bien. Sí, tengo un montón, voy a elegir una, porque tengo un montón porque evidentemente fue muy rico la exposición del profesor Bota, de Pablo. Te hago una pregunta, a ver si tiene respuesta, pero es esta. La escala de esta guerra en Ucrania, el tamaño de esta guerra, ¿es comparable
con alguna guerra más o menos cercana, es parecida a la de Irak en tamaño, pensando en las consecuencias inevitables de toda guerra hoy, más lejos, más cerca, como explicaste, Pablo, en un momento. Me interesaría saber eso, si esta es una guerra muy grande, mediana, muy chica, más, ¿qué es? ¿Comparable a cuál? Para el esfuerzo militar de Rusia, es una guerra que si queremos compararla tenemos que ir a la Segunda Guerra Mundial. Ni siquiera durante la invasión de Afganistán, en los años 80 del siglo pasado, ni siquiera en la guerra de Georgia en el 2008, ni siquiera en la guerra de Chechenia, perdón, antes de la guerra de Chechenia en el 99-2001, la guerra de Georgia en el 2008, o la guerra precisamente por la ocupación de Crimea en 2014 o el involucramiento militar de Rusia en Siria en 2015, en ningún caso tenemos tanta movilización de medios efectivos como vemos aquí. Por lo tanto, para Rusia es una operación militar solamente comparable, cuantitativamente hablando, yo diría hasta la Segunda Guerra Mundial. Y en cuanto al escenario operacional, piensen que Ucrania es un país que tiene 40 millones, poco más de 40 millones, esto es casi el doble de lo que tenía Irak. Por lo tanto, también el ámbito es otro ámbito en términos, y en extensión territorial, después de Rusia, es un estado de mayor extensión territorial en Europa. Por lo tanto, tanto sea la extensión como la cantidad de habitantes, la cantidad de medios y efectivos afectados, es algo que no veíamos desde hacía décadas, yo me animaría a decir, desde la Segunda Guerra Mundial. Incluso, todavía no lo sabemos, pero también al parecer la cantidad de muertos y heridos también es muy importante. ¿No? Tampoco guardaría ninguna relación con el conflicto del cual se ha hecho mención. Bien, acá dice Bruno, escribo porque hay ruido de fondo. ¿Qué causas atribuye al precario análisis de nuestra clase dirigente? ¿Qué causas atribuye al precario análisis de nuestra clase dirigente sobre la política internacional? Bueno, eso llevaría varias tesis doctorales, no una, varias tesis doctorales, ¿no? Entonces, creo que hay un elemento de carácter cultural, en el sentido de que, gracias a Dios, Argentina en las últimas décadas no ha estado involucrado directamente en grandes conflictos y por lo tanto ha habido pocos incentivos para sentarse y pensar el mundo, ¿no? Creemos que estamos muy alejados, creemos que nada nos afecta, etcétera, etcétera. Yo creo que es una cuestión de carácter cultural. Tenemos, hay escaso interés, y uno lo ve básicamente, con algunos colegas siempre lo repetimos, en los diarios, ¿no? Lo vean en los diarios, el poco espacio que tienen los temas internacionales, y cuando se tratan temas internacionales son simplemente cables, hay poco análisis, ¿sí? Pues mucho menos análisis desde el punto de vista de nuestro país. Lo que hay a veces, vean cualquier diario y verán que la mayoría de las veces son traducciones de otros artículos o directamente cables de noticias de agencias internacionales, por lo cual eso no, yo no sé qué es primero, ¿no? Si es que los cables no lo hacen porque no hay interés porque nadie refleja, no, eso no me animaría a decirlo. Pero creo que eso es fundamental. Y después, particularmente en nuestra clase dirigente, yo creo que eh, también lo hemos mencionado una vez, me parece que hay dos percepciones muy equivocadas que comparte toda nuestra clase dirigente. La principal es que creo que nuestra clase dirigente, y usted lo ve en los discursos, ¿no? Me parece que por un lado hay una especie de, ¿cómo decirlo? Hay una idea de que el mundo es algo que está allí, pero que luego yo cierro la puerta y desaparece. Entonces, el mundo aparece cuando el presidente viaja, el mundo aparece cuando viene alguien, pero después podemos tener nuestra vida política totalmente completa, totalmente ajena a la realidad internacional. Entonces, el mundo es algo que está alejado. Hay una percepción, creo, como intenté demostrar, bastante equivocada, pensando que podemos tener una política sin considerar lo que pasa allí. Y el segundo, que también es un error, un poco en función de lo que creo que, como decía Bruno, también es
es transversal, es que cuando uno escucha muchos de estos discursos que dan los dirigentes, a veces existe esta idea de que el mundo está dispuesto a ayudarnos, o que el mundo está esperando ayudarnos, ¿no? Y que una de las cosas que muestra la realidad internacional es que no es así. Nadie se levanta, no hay ningún presidente, jefe de Estado, de gobierno, de ningún país del mundo que luego el día se levante y diga, bueno, ¿cómo hacemos para ayudar a la gente? Pero lamentablemente eso da esas dos ideas, ¿no? Que se puede, el mundo es algo del cual podemos prescindir para hacer nuestra vida política. Y que después, cuando hablamos del mundo, siempre hay una voluntad de ayuda y una voluntad de cooperación. Me parece que son dos errores que tienen que ver con que a veces es una cuestión de formación, es una cuestión de formación de nuestra clase dirigente, de centrarse demasiado en lo que llamamos la política agonal, la lucha política, y no pensar a veces en términos más generales de una política arquitectónica. Y eso hace bueno, que como en las elecciones uno esté más abocado a una circunscripción electoral más que a pensar cómo el mundo me afecta, porque pensar una circunscripción electoral va a definir quién termina ganando, pues lo voy quitando lentamente desde la percepción. Creo que es muy profundo, pero para dar una respuesta, mejor dicho, un principio de respuesta, Bruno, me animaría a decir eso. Bien. Acá hay dos preguntas y allá levantó la mano Atilio Soto. Vamos a leer las preguntas que entraron primero. Dice, mi nombre es Gabriela Larrauri. ¿Leí bien? Sí, Larrauri. La crisis de la globalización implica el fortalecimiento del Estado-Nación, tal como lo hemos visto con la pandemia y la guerra. O podemos pensar en un fortalecimiento de las regiones o gobiernos subnacionales. En definitiva, ¿cómo interpretamos hoy la crisis de los estados nacionales? Esta es la pregunta que creo haber leído bien de Gabriela. Bien. Después tenemos otra de un paisano tuyo. Lo veo acá. Yo creo que una de las cosas que estamos viendo es que precisamente no hay una debilitación de los estados, hay un fortalecimiento de los estados. Eso me parece que es el gran dato que nos da el siglo XXI. Los estados son cada vez más celosos de los movimientos de bienes y servicios, los movimientos de capital, de los movimientos de personas, de avanzar sobre ámbitos que anteriormente estaban fuera de sus jurisdicciones, ya sea alta mar, como le decía, espacio extraterrestre. Por lo tanto, creo que el Estado tiene un futuro promisorio, no hay un debilitamiento. Incluso si hay regiones o instancias digamos, de entendimiento supranacional, eso no significa que no debamos pensar en el fortalecimiento de los estados. Porque mire, el multilateralismo no significa que el Estado no deba ser una institución fuerte. Voy a dar algo que no es muy académico, pero lo digo de esta manera, ¿no? Imagínense que ustedes lo invitan a un asado y alguno dice, bueno, fantástico, yo compro la carne, yo pongo la casa, yo hago el asado, yo llevo la verdura, yo llevo el vino, yo llevo el pan, fantástico. Eso es un ejemplo de multilateralismo. Cada uno más o menos nos pusimos de acuerdo en un objetivo, pero cada uno puso algo. Yo no soy multilateralista si digo fantástico, yo voy al asado y no llevo nada, ni siquiera los cubiertos, me siento incómodo, porque probablemente los amigos digan está bien una vez, pero la otra vez van a decir, che, a ver si haces cargo de algo. Y eso es el multilateralismo. El multilateralismo no es cargar a los demás con nuestras responsabilidades, es colaborar con los demás en las responsabilidades e intereses comunes. Por lo tanto, aunque pensemos en sistemas multilateralistas, eso no significa que las unidades estatales no tengan que tener medios para colaborar en el esfuerzo común. Por eso, ya sea que usted tenga una visión estrictamente unilateral o que tenga una visión multilateral, en los dos casos usted va a tener que fortalecer su capacidad de gestión y sus capacidades como unidad estatal.
Bien, sigo con Gabriela, porque dice, otra consideración. El hecho que se fortalezca el Estado-Nación irá en detrimento de la democracia. ¿Tendremos a las autocracias luego de la pandemia y ahora con esta guerra? Pregunta. Creo que ahí podríamos hacer una diferenciación. Yo no creo que esté en discusión el sistema democrático, en el sentido de que las personas deban participar de la elección de sus gobernantes. Lo que está en discusión en muchas partes del mundo es una crisis de las élites gobernantes, donde se las considera que están demasiado alejadas de las necesidades de la gente, donde sus presupuestos ideológicos no forman parte de las prioridades de los gobernados, donde su interés a veces es perpetuarse en el poder. Entonces no es un problema de democracia, es un problema de qué características tienen las élites gobernantes. En ese sentido, las élites gobernantes lo que sí vemos es que las élites gobernantes tradicionales son percibidas como que no se ocupan de lo importante, que están ocupadas en sus ideologías, en sus puntos de vista, en su supervivencia personal, ¿no? O grupal. Y entonces por eso aparecen hablando de la casta, hablando de que hay gente de fuera de la política que ingresa a la política, hablando que algunos países dicen vamos a jugar con nuevas reglas de juego, pero nadie dice que esté mal la democracia, lo que dicen es, mire, pensemos en una clase dirigente que realmente represente los intereses y las necesidades, y creo que ahí es donde va. Y sí, obviamente, que ahí aparecen, como bien dice ahí Alejandra, a veces algunos liderazgos muy carismáticos que podemos identificar, por lo menos teóricamente, con lo que llamaríamos autocracia o democracias delegativas o ese tipo de conceptos de la ciencia política. Pero creo que en el fondo no es un problema de democracia, es un problema de la representatividad y las prioridades de las élites gobernantes. Vamos a la pregunta de Rogelio García. Dice, esta guerra auspicia un nuevo ordenamiento mundial. ¿Cuál es la incidencia de orden ideológico en el escenario de la conciencia de la gente? Bueno. Rogelio, ¿cómo estás? El, bueno, creo que un reordenamiento, un nuevo ordenamiento mundial se está generando. Todavía tal vez estamos muy cerca como para decir exactamente hacia dónde puede ir. Eso me parece que es el primer punto, ¿no? Sí que está marcando un verdadero hito. Un verdadero hito. Eso nadie puede decir que esto es algo menor, que esto es algo periférico. Está marcando un hito. ¿Qué características va a tomar? Yo creo que tenemos más preguntas que respuestas. Y con respecto, digamos, a la incidencia de orden ideológico, eh, creo que no va a afectar de la misma manera a distintos países y distintas sociedades. Algunas sociedades las va a hacer más abiertas más capaces de percibir algunas situaciones, otras. Eh, También, como siempre, creo que parece hay una percepción o una consideración también donde tienden a tener, digamos, no una homogeneidad en la respuesta. Por ejemplo, el tema de los refugiados o las personas que han sido movilizadas por un conflicto. Hay una mayor apertura hacia un ucraniano, una menor apertura hacia un sirio, ¿no? Y entonces, yo no sé si eso después va a reflejarse ideológicamente en un sistema. Por lo que podemos ver hoy por hoy es que sí hay una visión y una percepción de lo que está sucediendo distinta, ¿no? O un gran interés por el conflicto ucraniano y un interés muy secundario, no sé, por el conflicto de Yemen, que desde el punto de vista humanitario también es muy relevante lo que está sucediendo. Entonces, no sé si eso refleja un orden ideológico, pero sí que por lo menos es una realidad, posiblemente después podemos construir otras respuestas. Pero yo creo que ¿cambio? Sí, por supuesto. Todavía no sabemos exactamente qué va a significar. Si esto va a ser a lo mejor en los libros de historias, en los libros de historia del futuro va a ser un pie de página o va a ser un capítulo nuevo. Eso todavía no lo sabemos. Y desde el punto de vista ideológico, pues está bien. Yo creo que vemos diferencias, pero todavía tampoco podemos decir mucho. Pero sí coincido con vos
en que vamos a ver influencia y tenemos que estar muy atentos. Gracias. Perfecto, ahora sí para no seguirlo postergando, Atilio Soto quería preguntar algo seguramente. Ahí levantó la mano. Atilio, adelante. Desmuteate, Atilio. No se te escucha, Atilio. Ahí está. Primero que nada, los saludo. ¿Cómo están? Yo hago una pregunta, ¿no? ¿Qué pasa en no ser activos plenamente en el consciente internacional de información? Referido principalmente a la matriz productiva. Por ejemplo, yo no sé, quizás desde mi ignorancia, qué estamos preparando, por ejemplo, que las necesidades están cambiando. La guerra implica nuevos productos. Yo quisiera saber si disertante conoces la Argentina, cómo se está moviendo en el mundo con la información que requieren para producir, para cambiar nuestra matriz productiva. Creo que no somos dinámicos, somos muy estáticos y ya nos pasó un tiempo atrás con la soja, que perdimos el momento de más pedidos y solo estamos en una discusión interna. Mi pregunta va por ese lado. O sea, ¿estamos preparados nosotros, por ejemplo, para cambiar nuestra matriz y satisfacer nuevos pedidos producto de esta guerra? Esa es mi pregunta. Hola, Tilio, ¿cómo estás? Sí, coincido en que una cosa es adecuarse a los cambios desde una postura meramente reactiva, esto es reacomodarse a algo que uno no vio venir, y otra cosa es adecuarse a los cambios a partir de una política proactiva, esto es ver las tendencias e ir reacomodándose. En este caso me da la sensación de que como es una situación que muy pocos han podido prever, vamos a tener un reacomodamiento más reactivo que proactivo. Y después ahí, en función de eso, podríamos plantearse dos situaciones, ¿no? Una es, nos reacomodamos al nuevo contexto y ese reacomodamiento es solamente estacional, o nos reacomodamos al nuevo contexto y a partir de ahí generamos un nuevo camino. Y ahí de nuevo me parece que hay que pensarlo. Requiere eso, requiere pensar, requiere tener en cuenta cuáles son los intereses, nuestras capacidades reales para llevar adelante, apostar. Esta necesidad de alimentos va a hacer que organismos digamos, genéticamente modificados ahora resulta que se abran mercados, como están planteando en algunos países, porque hay tanta necesidad que probablemente digan, bueno, mire, no importa estar genéticamente modificado, lo que necesitamos es que la gente coma, después veremos exactamente la calidad. O por el contrario, vamos a fortalecer, no sé, productos agrícolas que sean, lo voy a decir de esta manera, no soy especialista en esto, que sean orgánicos, ¿no? Pero esto nos está demandando pensar antes que nada, porque cualquier acción que hagamos tiene que ser sopesada. Y algo que es mucho más importante, cualquier acción política en cualquier ámbito, pero en el siglo XXI estamos viendo claramente, requiere una idea y una implementación, y la implementación es altamente tecnificada. Me refiero a que necesito gente que sepa mucho de ese tema. No se puede hacer en términos generales, ¿sí? Yo digo, bueno, voy a generar una modificación de, no sé, de mi matriz energética. Bueno, ahí tienen que venir decenas de ingenieros a pensar de dónde vamos a sacar la energía, qué tipo de infraestructura vamos a tener que hacer para transportarla, cuál es el costo, cuáles van a ser los pros, los contras, qué cosas vamos a necesitar para no depender de insumos extranjeros, etcétera, etcétera. Y ahí la idea del político, pero después van a entrar los técnicos, queremos convertirnos en un mayor exportador de alimentos, fantástico. Ahora bien, tenemos que traer a decenas de miles de técnicos que nos digan qué cosa puede ser, qué cosa mejor, qué cosa. Y digo, eso en el fondo es lo que nosotros llamamos una gran estrategia, ¿no? Una idea de un país donde tengamos un norte, percibamos las diferencias del contexto internacional, tengamos la suficiente capacidad para readecuarnos, la suficiente resiliencia para no vernos afectados, pero eso es algo que tenemos que hacer si lo pensamos. El año pasado hablábamos con Hugo, yo creo que la última vez que Argentina realmente, ante un contexto internacional muy cambiante, lo pensó, fue el Consejo Nacional de Posguerra antes del primer gobierno de Perón. En ese momento fue el único momento que yo puedo percibir, y después hubo 2 o 3 iniciativas, pero Argentina no tiene una gran tradición en poner a todos los que estamos interesados en la cosa pública, en la red pública, a pensar
un país, ¿no? Entonces, ese creo que es nuestro gran problema. Y sobre todo situaciones como la pandemia, situaciones como lo que estamos viviendo aquí, requieren que todos los que tenemos algún interés en la cosa pública, con de trabajo, desde nuestras especializaciones, en pensarlo. Y eso creo que es algo, no hay ámbitos para pensar la cosa pública. Yo a veces digo a los alumnos, mire, estudiamos la Revolución de Mayo, pero la Revolución de Mayo necesitó de una jabonería de Vieites, ¿sí? Para que la Junta lo simplifico, ¿no? A pensar. Tuvimos después de Casero gente que se sentó y pensó el Club del Progreso, ¿no? Digamos que pensaron, bueno, más allá de la diferencia, ahora pensemos algo, ¿no? Independientemente de la opción ideológica. Pero digo, no veo muchos ámbitos donde hoy por hoy en nuestro país se favorezca que interactuemos, pensemos, debatamos este tipo de cosas. Nos quedamos debatiendo, voy a utilizar esta expresión, nos quedamos debatiendo qué color de camisa nos vamos a poner y no ponemos el clima afuera. Entonces, probablemente estamos debatiendo la camisa, el color, nos ponemos de acuerdo si es manga corta, manga larga, de este color, de aquel color, qué sé yo, y salimos afuera y a lo mejor está nevando. Entonces me parece que tener nuestra clase política, todos los que tenemos algún interés en la cosa pública, tenemos que favorecer instancias como, por ejemplo, un viernes a la tarde estamos acá tratando de pensar en qué nos puede afectar. Esto es lo que necesitamos. Hoy necesitamos pensar. El problema argentino es, en gran medida, un problema de que no tenemos una idea clara, consensuada entre las principales fuerzas, no solamente las fuerzas de carácter político, sino las fuerzas económicas, etcétera, una idea clara acerca de cuál es el lugar que nos deberíamos tener en el mundo, de qué deberíamos vivir, cómo deberían ser los núcleos a partir de los cuales nuestra población se sienta parte de esto. Tenemos un gran problema de índole ideológico, en el sentido de pensar. Yo creo que en función de lo que dice Atilio es muy relevante, pero también nos llama la atención sobre la carencia de instancias, de pensamiento. Sí, tal cual. Había quedado una parte de la pregunta de Alejandra, que yo no me había dado cuenta, que dice: las consecuencias energéticas y alimentarias en América Latina significarán una crisis de los populismos instalados en la región, pregunta. Bueno, Alejandra, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Es probable que cuando haya menos insumos, sean más caros, pues algunas políticas que hoy nosotros identificamos con el título general de populismo se vean afectados, ¿no? Por cierto, porque si no se vean afectados, sean más caros para el sistema político, proveerlos en las mismas condiciones con las que estaban proveyendo con anteriormente. Eso habría que verlo, ¿no? Sinceramente me parece que es un tema, yo lo plantearía como un gran tema a tener en cuenta, pero no sé, no puedo en este momento pensar como si fuera de manera automática o cuantificarlos. Sí que coincido con vos en que es un tema y probablemente eso tenga un impacto en los sistemas políticos a partir de los cambios electorales que puedan generarse, ¿no? Pero de nuevo, una vez más de eso, me parece que uno de los problemas que identifico es somos demasiado, siguiendo lo que recién hablaba con Atilo, que decía, somos demasiado reactivos. Siempre nos sorprende la realidad, ¿no? Siempre nos sorprende. En vez de pensar antes, reaccionamos. Cuando uno reacciona, pues siempre se reacomoda lento y mal. Siempre se reacomoda lento y mal. Entonces yo creo que ahí habría que, estas situaciones que son tan fuertes, que son que se convierten en hitos, deberían llamarles la atención sobre eso, ¿no? Tenemos que pensar más, tenemos que pensar de más, tenemos que ser menos reactivos, tenemos que ser más proactivos, tenemos que generar más ámbitos para pensar el mundo y reacomodarnos, porque si no lo hacemos, siempre nos estaremos acomodando y uno nunca se acomoda bien cuando uno es tomado por sorpresa, ¿no? Uno nunca se acomoda bien. Entonces me parece que todas estas preguntas que estamos haciendo acá, lamento mucho que a veces no tengan un gran lugar en el debate público.
¿no? No tiene un gran lugar en el debate público, pero creo que son las preguntas, ¿hacia dónde va el sistema internacional? ¿Cuáles van a ser los núcleos de poder? ¿Qué influencia puede tener las modificaciones en la seguridad energética, en la seguridad alimentaria? ¿Cómo podemos desarrollar más a nuestra población? Estas cosas que lamentablemente son muchos de estos temas no están en el debate público. El debate público está, a veces es demasiado basado en el chimento, ¿no? Le dije, vos empezaste vos sos peor, pero hay en ese sentido una asignatura pendiente, la clase dirigente tiene que estar atento, ¿no? Porque tenemos una necesidad, ¿no? La mitad de nuestros chicos, yo siempre le digo a los alumnos, la mitad de los chicos argentinos hoy no desayunó. Eso simplemente nos debería llamar la atención para dejar de pensar en cosas que no son relevantes, ¿no? Ese es un dato, ¿no? De que estamos afectando a vidas de conciudadanos por no centrarnos en los temas, ¿sí? Si una parte importante de nuestros conciudadanos no tiene derecho a eso, y bueno, ¿no? Es inmoral centrarse en otras cosas. Es inmoral centrarse en otras cosas. Aníbal tiene una pregunta, Hugo. Sí, ahí le Hola. doy la mano. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Entré un poquito tarde, pero pido disculpas. Bueno, creo que en parte Pablo respondió lo que yo iba a preguntar mientras lo estaba pensando, pero es un problema grave el que no exista institucionalmente la necesidad de tener que prever determinadas cosas que tienen que ver con el futuro del país, el presente y el futuro del país, teniendo en cuenta las situaciones internas que hasta cierto punto se podrían llegar a manejar y las situaciones externas. Me parece hasta una desidia por parte de la gente que lo debería hacer, y mayor desidia todavía en no poner a la gente que sabe de todos estos temas y puede dar una idea y hablar con fundamento a trabajar sobre eso. Entonces, ¿en qué tenemos que pensar? En que todas las personas, incluyendo desde el Ejecutivo, el Legislativo, etcétera, son ignorantes o no quieren hacerlo. Esa es mi pregunta. Hola Aníbal, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? No tengo una respuesta, no estoy en la conciencia de cada uno, ¿no? Pero yo diría que no son mutuamente excluyentes. No son mutuamente excluyentes, lo diría de esa manera, ¿no? En primer lugar, tenemos un debate político que desde el punto de vista de la filosofía política es bastante pobre. Ese es el primer punto, ¿no? Un debate político muy pobre en el sentido que no debatimos ideas, nos peleamos con personas. Ese es el punto uno, ¿no? Entonces me parece que es. Luego tenemos una comunidad que lamentablemente en nuestra sociedad, sectores muy importantes de nuestra sociedad están pasando necesidades muy, muy importantes, y eso hace que, como nos decía la filosofía clásica, la gente no puede filosofar si no comió, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Si uno está muy ocupado en satisfacer sus necesidades básicas, es muy difícil que se ponga a filosofar, porque es una necesidad. Y luego tenemos otros sectores de la sociedad que lamentablemente, por razones diversas, culturales, lo que sea, no considera que podamos realmente, que tengamos la necesidad de pensar en términos de nuestras comunidades. Es una realidad, ¿no? Este auge de algunos grupos políticos que preconizan que la vida en comunidades es una pérdida,
que va en contra de toda filosofía política, ¿no? Aristóteles nos decía que el que vive solo o es un dios o es un animal, ¿no? Entonces todo el mundo había aceptado que vivir en comunidad era importante, que ocuparse de los demás es importante, que generar lazos comunitarios es importante. Y ahora tenemos algunos sectores que nos dicen, no, no, mire, cada uno que se arregle solo. Eso es un retroceso en términos. Entonces, en función de tu pregunta, Aníbal, tenemos sectores que están pasando muchas necesidades y que están demasiado ocupados viendo que no sé, satisfacer lo más básico. Otros sectores que tienen unas opciones ideológicas que van en contra del pensamiento de enfatizar la importancia de la comunidad. Entonces, por lo tanto, y a veces una clase política que está demasiado a veces ocupada en la política agonal antes que en la política arquitectónica. Entonces, si uno suma todos esos elementos, pues se entiende por qué no hay un incentivo para generar ámbitos de discusión sobre esos temas, ¿no? Hace unos años cuando comenzamos a charlar con Hugo, siempre te lo dije, Hugo, ¿no? Me llamaba la atención porque no hay en muchos espacios políticos la idea de pensar en momentos interelectoral, ¿sí? Que pensemos, tratemos de pensar entre elecciones es una rara avis, ¿no? Pero creo que, Aníbal, no me animaría a decir, yo creo que son muchos factores, ¿no? Pero bueno, ahí está donde ya tenemos el problema, tratemos de tal vez de ver cómo podemos solucionarlo en parte dentro de nuestras respectivas posibilidades en nuestros lugares sociales. Bueno, sí, tal cual. La cita de Aristóteles, fuera de la polis, solo moran los dioses y las bestias. Gabriel Fernández levantó la mano, Gasalla, así que te escuchamos, Gabriel. Sí, bueno, en primer lugar, agradecerle a Paulo, como siempre, su generosidad para participar en estos encuentros que organiza Resurgir y que, bueno, nosotros desde Arge 21 acompañamos con tanto gusto, porque entendemos que son debates que hay que dar y que se tienen que amplificar también, ¿no? Y de algún modo llegar tal vez en algún momento a ámbitos de decisión dirigencial. Yo quisiera, Paulo, hacerte la siguiente consulta, retomando el tema de la charla de hoy, de tu exposición, que es la situación internacional, cómo nos afecta. Sabemos que las relaciones internacionales, la política internacional, muchas veces depende de procesos que son de larga data en cuanto a objetivos y logros y alcances estratégicos para las naciones, pero que a su vez es muy dinámica, ¿no? En pos de lograr esos objetivos, al menos para las naciones que tienen esos objetivos, que se los proponen, ¿no? Y que tienen una mirada geopolítica y una estrategia geopolítica. El caso de Argentina, ¿no? Quisiera llevarte a la cuestión del Atlántico Sur, y en relación a estos conflictos, a esta exacerbación que hay de los conflictos a nivel internacional entre los distintos polos de poder. ¿Considerás que hay algún riesgo, cierto, manifiesto, de que en un mediano plazo pueda constituirse el Atlántico Sur como un escenario de conflictos, incluso de conflictos bélicos entre las potencias ya consolidadas y las potencias emergentes? Obviamente esto involucraría también a la Argentina en cuanto a ser parte del Atlántico Sur, ¿no? De tener intereses concretos en el Atlántico Sur. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Coincido plenamente. Yo creo que el Atlántico Sur, ya tenemos datos muy concretos, ¿no? El Atlántico Sur es cada vez más un ámbito de competencia entre las grandes potencias. Y yo creo que ahí tenemos, por eso a mí me encanta esta proyección azimutal que tiene Hugo en su perfil, porque es muy clara, ¿no? Por ejemplo, China está tremendamente presente en el Atlántico Sur africano. La cantidad de puertos en los cuales ha proyectado, ha construido o está gestionando es muy importante. Y África, esa proyección simultánea nos muestra realmente que está mucho más cerca África que Europa para nosotros. Ese es el primer punto. En segundo lugar, hay el Indo-Pacífico, otra cosa que a veces vemos lejos desde una proyección Mercator,
pero que no lo es. En el fondo es hemisferio sur y Australia es un actor central. También Australia es un país que tiene reclamos territoriales en la Antártida, que se está convirtiendo en un actor fundamental en lo que se llama la Alianza del AUKUS, y que está obviamente, que va a ser, se está convirtiendo claramente, como decía, en ese ámbito un actor central, y las capacidades que desarrolle para el Indo-Pacífico probablemente también pueda utilizar y desarrollar para lo que yo denomino el hemisferio sur Atlántico-Antártico. Parece que esa es una buena forma de ver cuál es nuestro ámbito. Nuestro ámbito es el hemisferio sur Atlántico-Antártico. China, al momento de, justamente que estamos en este momento, yo tengo 47 años, yo soy de la generación Malvinas, yo siempre digo, al momento de nuestra derrota en Malvinas, China no estaba presente en la Antártida, hoy está terminando su 5ª base, y es un actor fundamental, crecientemente interesado en la Antártida. Rusia, el año pasado, ha celebrado los 200 años del descubrimiento de la Antártida, porque dicen que ha sido Bellinghausen el que ha descubierto la Antártida, incluso han puesto una en su base en la isla 25 de Mayo, han puesto una estatua de tamaño real, de tamaño así, de tamaño real, bien lo digo. Las grandes potencias, incluyendo Estados Unidos y la Federación de Rusia, son quienes han generado el sistema antártico en la época de la Guerra Fría, y ambas se reservan el derecho de realizar reclamos territoriales en el pasado. Los estados, como estamos viendo, cada vez buscan avanzar más. Yo creo que la presencia, por supuesto, del Reino Unido en el Atlántico Sur, no solamente en Malvinas, sino en todos los reclamos superpuestos en Antártida con la República Argentina, y la gran proyección en el Atlántico Sur que tiene por otras islas el Reino Unido. Yo diría que hoy el Atlántico Sur es crecientemente un ámbito de competencia. Tal vez hoy nosotros no lo vemos, estamos demasiado centrados, pero si uno hace un análisis de los lugares donde se extrae hidrocarburos, gas y petróleo, cada vez son más yacimientos offshore. El mar argentino es un ámbito que seguramente tendrá su riqueza. El comercio internacional, 90% del comercio internacional va por vía marítima, 90%, ¿no? Y si nosotros no generamos verdaderamente empresas argentinas, no digo una empresa estatal, pero digo, si no favorecemos empresas argentinas, lo que estamos haciendo es pagar fletes y servicios y seguros a otras empresas que son exteriores, ¿no? Y no estamos generando trabajo. Lo mismo con los armadores de los barcos que podrían utilizar. Yo creo que el mundo está yendo hacia un ámbito donde lo naval tiene mucha importancia, más específico, más general, lo marítimo. Lo marítimo tiene mucha importancia. Y a nosotros nos encuentra este mundo que se está maritimatizando, si puedo inventar esa palabra, ¿sí? Nos encuentra sin medios navales, y tampoco no tenemos verdaderamente una armada muy poco desarrollada. Por primera vez en casi 90 años la Armada Argentina se encuentra sin submarinos, por primera vez en 90 años, desde que llegaron los primeros en la década del 30, con unas capacidades muy menguadas, por cierto, sin empresas navieras que puedan servir de transporte para nuestros productos, y en un contexto donde, como les decía recién, el Atlántico Sur, me parece que lo que vos señalás es clarísimo, ¿no? Hay una competencia creciente que no va a estar limitada al Atlántico Sur, no va a estar limitada al Atlántico Sur. El paso interoceánico, los propios sistemas de posicionamiento satelital necesitan de bases en el hemisferio sur para poder realmente completar cualquier posicionamiento medianamente exacto. Digo, hay tantas cosas que son relevantes y tantas cosas que no estamos mirando. Si bien yo diría que, mire, geopolíticamente hablando, Alberto siempre señala algunos de estos puntos, Alberto Kuyenreuter, pero yo lo diría de esta manera, ¿no? El gran problema geopolítico de nuestro sistema político en el siglo XIX fue pasar de ser un sistema político bioceánico a uno atlántico. Pasamos del momento de ganar la independencia, de ser un sistema político que tenía acceso a los dos mares, nos disgregamos y tuvimos acceso solamente al Atlántico. El gran error geopolítico
del siglo XX en nuestro país, el rol geopolítico, entiéndase como lo estoy señalando, por cierto, fue habernos centrado pura y exclusivamente en el desarrollo de la Pampa y dejar muchos ámbitos de nuestro país totalmente desconectados y sin desarrollo, incluyendo también, por supuesto, el litoral marítimo. Y me da la sensación de que el siglo XXI deberíamos prestar mucha atención en el Atlántico Sur y Antártida, porque hay riquezas inconmensurables, inconmensurables. Y en realidad nuestra política, si usted lo ve en ese largo proceso, es una política que tiende a retrotraerse, ¿sí? De ser bioceánico a ser solamente oceánico, y de ser oceánico solamente, vemos solamente la pampa verde, ¿sí? Y no vemos la pampa azul, que es nuestro mar, y vemos la pampa blanca, que es la Antártida. Entonces, tenemos un problema de que no pensamos en términos geopolíticos, ¿no? Pero me parece que estos puntos son centrales. Tal cual. Bueno, justamente me estaba recordando de Mario Cafiero, que en su momento hizo una pequeña película que se llamaba La Pampa Sumergida, refiriéndose a todo ese sector, ¿no? Sí. Bueno, ¿queda alguna pregunta más, alguna observación más? Estamos ya cerca del cierre. Bueno, entonces queda nuevamente agradecerte, Paulo. Muy amable, como siempre, muy claro. Muchísimas gracias. Y bueno, seguramente seguiremos en esta cuestión de escuela y convocándote. Muy amable y gracias a todos por la presencia. Muchas gracias a usted. Un abrazo grande a todos. Seguimos en contacto. Se levantan cuando el gallo aún no cantó y perfuman de rumores la estación. Los persigue la impaciencia y ese plus por asistencia al costado menos frío del vagón. Después entran a desgano en la ciudad, porque intuyen que es perder la libertad. Y en las noches se desquitan matecito y torta frita, y que llueva lo que quiera en el vacial. Allá se van aquellos son esos tigres verdaderos, son mis diarios compañeros, mis hermanos, los obreros de Morón. Hay un bolso con un peine y con un pan, algún diario y la camisa de sudar, y la changa cotidiana de trepar por las ventanas a ese tren que los devuelva a su lugar. Ellos duermen y yo sueño una canción, dos maneras de soñar con la estación. Si discuten algún tema, se deschavan con sus lemas. Si viviera, votarían por Perón.
Esos tigres verdaderos son mis diarios compañeros, mis hermanos, los obreros de Morón. Esos tigres verdaderos son mis diarios compañeros, mis hermanos, los obreros de Morón.